Si nosotros allá enfrente, en el San José de Tardes adelante, a nivel de la Plaza Madariaga, tenemos un cerco perimetral, porque ya en ese momento habían perfeccionado los métodos para enfrentar las marchas. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa de Entre Mates y Arepas. Bueno, yo como siempre no he traído la arepa, he prometido traer la arepa en los programas anteriores y no he podido hacerlo. Siempre traigo mi cafecito y mi querido compañero de programa siempre trae su matecito, pero nada, vamos a iniciar el día de hoy. Yo como siempre deseándole buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo de qué momento. Ayer estaba viendo un programa que decía que este tipo de programas son atemporales porque algunas personas lo ven de día, otras personas lo ven de noche, otras personas lo ven cuando tienen que verlo y uno siempre tiene que desearle lo mejor. El día de hoy, en este cuarto programa, ya son 4 programas, ¿cómo pasa el tiempo volando? En cualquier momento vamos a tener 10 programas, de repente vamos a tener 100 y probablemente lleguemos a los 1000. Pero el día de hoy, en este cuarto programa, vamos a hablar de un tema que estamos debatiendo, dialogando a lo largo de la semana, mi querido Armando Azeglio y este servidor, para ver de qué conversábamos, que fuera realmente poderoso en estas conversas que nosotros tenemos, que son profundas y homogéneas. Y resulta que los dos coincidimos en hablar sobre lo que ha pasado en Venezuela con respecto, ya hoy estamos hablando de que han pasado casi 2 semanas, hoy 22, han pasado 12 días de la situación de Venezuela y parece que el juego nos destranca y hoy obviamente vamos a conversar sobre lo que ha pasado el 10 de enero en Venezuela. No sin antes invitar a mi querido Armando que se una a lo que es el programa de el día de hoy. Mi querido Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Greg? Bien, acá con mi consabido compañero, el mate. Soy mateinómano. Qué No bueno. me puedo despertar, ¿viste? En la mañana lo primero que hago es despertarme desde hace más de 40 años y hacerme mate a mano. Del ritual de No, la vida eso, y de tantos ahí te entiendo argentinos, perfectamente. paraguayos y uruguayos. O sea, es una costumbre. No más que la. Sí, ahí Bueno, te pero entiendo vamos. perfectamente porque Sí, yo nací con cafecito, mi mamá es andina de la sierra venezolana y vamos, yo me acostumbré a tomar café todas las mañanas igual que mi mamá. nada, si querés vamos al tema que nos convoca. A mí me dejó un poco sorprendido. Debo decir que caí en el juego de algunos Instagram y videos de TikTok de Bill, donde decía, por ejemplo, el miedo se ha perdido, o sea, María Corina Machado salía saludando a un francotirador, y después el resultado de lo que sucedió, que al final Maduro toma el poder, y entonces me puse a investigar sobre los personajes del juego, o sea, no sobre Maduro, o sea, sobre María Corina Machado, sobre que esta figura emblemática de la oposición que ha estado inmiscuida en la política venezolana desde el año 2000. Vos desmentime si yo me equivoco. Ella, la primera perplejidad, ella funda una organización que se llama Súmate, que era una iniciativa proelectoral que en su momento defendía el voto. Pero en realidad ella tiene una expertise en lo que serían votos y sistemas de votación. Sin embargo, y aquí viene una de las primeras acciones que han sido cuestionadas, Súmate, su organización, recopiló firmas pro voto en Venezuela que terminan en manos del régimen chavista, permitiendo la creación de una famosa lista que se llama lista Tascón, que a posteriori fue usada para perseguir y para purgar opositores. O sea, nada, ¿qué me tenés? O sea, esto es lo que yo he investigado. ¿Qué tenés vos para decirme sobre eso? O sea, lo hizo
ignorantemente o fue funcional. A mí me encantan las teorías conspirativas, te cuento. A mí me cuesta, o sea, por mi profesión, yo soy hijo del método cartesiano. El método cartesiano es el que da origen al método científico. Y Descartes, entre otras cosas, dice, dudaré de todo, inclusive de mi propia duda. Entonces, si vos aplicas el método científico, si sos hijos del método científico, no podés no hacerte preguntas. No podés no poner en cuestionamiento cualquier hecho que forme parte de aquello que llamamos realidad y cuestionarlo. Te escucho sobre la lista, Gascón. Ya, eso amerita un sorbito de café porque hay muchísima tela que cortar. En solamente ese tramito que tú has dado, hay muchísima tela que cortar y te explico el porqué. A principios de los 2000, obviamente entre el año 99 y el año 2001 había una oposición venezolana que era muy fuerte y que era muy invasiva, liderizada por el presidente de ese momento de la CTV, la Central de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega. Y obviamente en paralelo estaba lo que era mi querido Carmona Estanga, el presidente de FEDECámaras, la federación que agrupaba a todos los empresarios de Venezuela. Y en paralelo, obviamente el venezolano estaba cansado de lo que eran los políticos tradicionales, los copellanos, el Partido Socialdemócrata Venezolano COPEI, y el típico partido que siempre gobernó en Venezuela, que fue Acción Democrática. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se abra la puerta a que la gente quería una salida diferente. Por eso nace primero Justicia, liderizada por Julio Borges, Enrique Capriles Radosky, y Leopoldo López, y en paralelo nace una figura llamada María Corina Machado con Súmate. Este grupo, yo en el programa de que hablamos sobre precisamente el 10 de enero, yo te dije que la oposición venezolana siempre había estado estructurada desde el 13 de abril del 2002, después de los sucesos del 11 de abril de ese mismo año, 2 días antes, siempre ha sido la misma. Eso que tú acabas de decir de la lista Tascón es cierto. Esas firmas, ¿qué es lo que pasa? Se buscaron mecanismos, Chávez necesitaba mecanismos en ese momento para empezar a coaccionar y a doblegar a lo que era la oposición, que ya le había venido dando palo de manera muy sutil, porque Chávez tiene, el presidente Chávez tuvo varias etapas. La etapa donde hubo la luna de miel, que fue desde el año 98, desde el 7 de diciembre de 1998 hasta la primera marcha que se da en noviembre del 2020, que fue la marcha por el decreto 1011, que ese decreto 1011 era el decreto que iba a hacer que los niños iban a ser adoctrinados por el Estado. De adoctrinarlos bajo la filosofía bolivariana. Esa fue la primera protesta y ahí se rompe la luna de miel. A partir de ahí, es un periodo de turbulencia, noviembre del 2020 hasta agosto del 2004, cuando se hace el referéndum revocatorio, pero en ese periodo de turbulencia donde hubo golpe de Estado, contragolpe de Estado, vacío de poder, paro petrolero, referéndum consultivo, marchas, pero hasta que nos cansamos de marchar, la marcha más grande que se pudo haber hecho en Venezuela, casi 1,5 millones de personas en Caracas, en la calle, cuando ocurrieron los sucesos del 11 de abril, ocurrieron en ese periodo. Y en ese periodo, precisamente, el referéndum consultivo para sacar al presidente Chávez, hecho en febrero, el primer fin de semana de febrero del año 2003, para ser exacto, fue impulsado por Súmate y por María Corina Machado. Entonces, que si mal no recuerdo, en la constitución venezolana actual, para tú activar un referéndum, tienes que presentar cierta cantidad de firmas.
Y esas firmas para levantar el referéndum revocatorio fueron levantadas por Súmate. Obviamente esa data tenía que caer en las manos del Centro Nacional Electoral de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral. Y obviamente al caer en manos de ellos, le diste en bandeja de plata toda la información de los que eran los opositores en Venezuela, que en ese momento no estaban mapeados, porque estamos hablando de una época antes de las redes sociales, y estamos hablando de una época hace más de 20 años, en el que en Venezuela el Internet todavía era visto como algo de la lejanía, no era algo como en la cotidianidad ahorita, no existía todavía Google, no existía, la gente todavía trabajaba, recuerdo yo, con MySpace de Microsoft, cosas, y correo. El correo sí se utilizaba un poquito más, pero estamos hablando de que le sirvió en bandeja de plata. Y ya lo que quiero decir, antes que se me vaya, en Venezuela, como en todo país civilizado, había el derecho de porte legal de armas para poder defenderte. Cuando María Corina Machado se convierte en diputada para la Asamblea Nacional, quien lidera el desarme con la ley de desarme en Venezuela fue María Corina Machado. Y eso está ahí. O sea, yo no me lo inventé. Eso está ahí. O sea, esos elementos conspiranoicos, que no es que sean elementos conspiranoicos, que son demasiados elementos, están ahí presentes y que uno tiene que, oye, poner un ojito, ¿no? Dale, te voy a hacer preguntas de abogado del diablo, porque estas preguntas están circulando en internet y es necesario aclararlas, ¿viste? O sea, llegar, digamos, a una aclaración, porque nosotros estamos diciendo, mucha gente, por ejemplo, ¿no? Le dice, no, sí, pero le entregó la lista de nombres al chavismo en bandeja de plata. Pero estamos cometiendo un sesgo que se llama sesgo del historiador, es decir, estamos juzgando cosas que han pasado hace 25 años, descontextualizadas totalmente, vos las acabas de contextualizar y emitiendo un juicio rápidamente, ¿entendés? Inmediatamente como se hace en las redes. Haces muy bien en aclararla, porque se le está crucificando. ¿Viste cómo sucede con las elecciones? O sea, vos ganás y sos como en el boxeo, ganás, sos el campeón, estás lleno de amigos, no ganás, decir a varios boxeadores argentinos, sos el campeón, y tenían 1500 mensajes de texto, y después cuando perdí la primera pelea tenía uno, el de mi mamá. Esto es más o menos igual. Si te parece, sigo de abogado del diablo, para que vos vayas contestando las preguntas y lograr una equilibrante o algo que equilibre las distintas teorías que estaba escuchando en internet, y que yo quiero llegar a la vía del medio, o sea, nutriéndome del método cartesiano. A ver, se le acusa a María Corina de tener vínculos con las élites chavistas. La familia de María Corina Machado fue propietaria de Civesa, la mayor empresa siderúrgica de Venezuela, que fue expropiada por Chávez en el 2010 y fue luego devuelta por Maduro. O sea, las preguntas conspiranoicas o que flotan en internet o que giran son: ¿qué tipo de acuerdos o compromisos podían explicar esta devolución en un régimen que no suele devolver propiedades a familias opositoras? ¿Y qué significa esto? O sea, la devolución de Civesa para su rol de opositora. Ya, bueno, vamos a contextualizar un poco antes de responder la pregunta, para poder darle un sustento de una silla. Eso es lo que busco, porque te digo, en internet, repito, en internet se escucha de todo. Y hay juicios como muy emocionales y condenatorios, sin llegar a contextualizar lo que está pasando. O sea, más allá que estés de un bando o de otro, el método científico aplicado al análisis de la historia es la historiografía, que se basa justamente en recopilación de documentación, hechos, contextualización, y eso es lo que pretendemos acá. Claro, pues se trata obviamente de dar un análisis objetivo
dentro de esa jaula de grillos, porque yo la defino como una jaula de grillos, lo que ahorita es el Internet. Si te metes a TikTok, si tú no tienes una capacidad de discernimiento propia, vas a terminar siendo apagado por todo ese ruido y te va a dar un infarto y te vas a terminar muriendo. Esa es la verdad. Entonces, voy a citar a Arturo Uslar Pietri, sí, uno de los grandes pensadores venezolanos, que en su momento le hizo frente a lo que fue el bipartidismo en sus etapas tempranas, al bipartidismo de Venezuela entre el año 58 y el 98, y se presenta a las presidenciales de principios de los años 60, creo, si la memoria no me falla, en el año 63, si no me equivoco. Él se presenta a la presidencia de la República y obviamente pierde. Gana Acción Democrática y él decide en su única incursión por un partidario dentro de sus filas que le da una indicación y le dice, mira, lamentablemente, si tú quieres hacerle oposición a Acción Democrática, tienes que abrirte a la posibilidad de recibir alguna licencia, de recibir algún contratito para poder mantener al partido durante el tiempo y poderle hacer oposición. Eso no es oposición. Cuando tú recibes prebendas del gobierno al cual le estás haciendo frente, eso no es oposición. Eso no es bajo ningún concepto. Esto se llama disidencia controlada. Es decir, claro. si yo tuviera que estar, viste, vos has visto que yo soy de marketing político, si yo tuviera, o sea, que asesorar a un candidato, generalmente cuando lo he hecho vos, te tenés que, si no tenés enemigos, te tenés que buscar un enemigo, ¿entendés? O sea, así sea, viste, nominal, no importa. Pero entonces, eso, cuando se le llama así, disidencia controlada, es decir, yo creo una disidencia donde le permito a mi tropa canalizar y proyectar todas las frustraciones que al final redundan en un apoyo hacia mi capital. Perdóname por mi tema. Ya, entonces, no te preocupes, eso es parte de la dinámica. Entonces, esto se lo dijo y se lo confiesa por primera vez en una de las 3 grandes entrevistas que le hace el doctor Marcel Granier en el programa Primer Plano, que era un programa que se pasaba en Radio Caracas Televisión los días domingos. Primero se pasaba a las 9 de la noche, después se pasó a las 10, después a las 11 y después lo pasaban a la medianoche. Eso fue, si mal no recuerdo, entre el año 91 y el año 92. Yo estaba pequeñito, obviamente fue hice grande y lo reforcé. Entonces él le confiesa que él se retira de la política porque él tenía valores. Él era un pensador y siempre había sido un libertario desde, porque él pertenecía a la generación del 28, del 1928 del siglo pasado, que le hizo frente al general, al dictador Juan Vicente Gómez a inicios del siglo XX en Venezuela. Entonces, él pertenecía a esa fracción que siempre estuvo luchando, fue parte de varios ministerios en Venezuela y siempre estuvo tratando de hacer vía política y llevar al país, era de la idea de sembrar el petróleo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Porque contextualizo. Amén de esto, discúlpame, Uslar Pietri junto con Rómulo Gallegos era una pluma exquisita. Era una pluma exquisita. Leer a Uslar Pietri es maravilloso. Yo lo he hecho en mis mocedades. Dale, sí. Era una pluma literaria exquisita y privilegiada, como la de Rómulo Gallegos. Sí. Es más, se sabe, y se sabe, es un secreto a voces que han tratado de apaciguar, pero no han podido hacerlo, que él no le permitieron ni a Arturo Uslar Pietri ni a Rómulo Gallegos acceder a las candidaturas del Premio Nobel de Literatura, porque si Arturo Uslar Pietri hubiera accedido y la probabilidad de que lo hubiera ganado hubiera sido grandísima, hubieras tenido una figura en la oposición de tal calibre que no hubiera sido capaz de borrarlo del mapa. Entonces, buscaron todas las formas, el bipartidismo, de que no llegara a ganar ni siquiera que se presentara, para evitar que se engrandeciera, porque si se engrandecía, se lo iba a llevar. Entonces, eso lo dejo como punto, como inserto anecdótico que potencia lo que es la postura de él. Entonces, él decía en esa primera entrevista al principio de los años 90 que en Venezuela el problema era ese,
que un partido llegaba a Acción Democrática, a COPEI se le daban ciertas, a los cristianos se le daban ciertas prebendas para que se mantuviera, y así estuvieron, y fueron creando un gran elefante. Ese gran elefante que se fue creando, obviamente, hizo que se creara una burocracia que era insostenible. Esa burocracia se heredó en la llamada Quinta República. O sea, eso no fue que se borró, eso se heredó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a partir del año 2002? Todos los que han hecho oposición han recibido alguna prebenda. Y no solamente ha sido María Corina, que en el caso particular de lo que tú citas con esta empresa, ha recibido como el beneplácito. Pero ahora yo voy a citar, por ejemplo, a un agroindustrial venezolano que era muy reconocido desde el final de los años 90 y principios de los 2000, que se llamaba Franklin Brito. Franklin Brito, esta persona, de repente, en los procesos de expropiación, en la primera década del 2000, llegó y el gobierno empezó a expropiar el campo. Lo empezó a expropiar. Me vienen las imágenes de Chávez por las calles de Venezuela, filmado, donde decía expropiese, 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 y yo me quedaba esterefacto. En la Plaza Bolívar existía un edificio que se llamaba el edificio de la Francia. Pero en el edificio de la Francia habían todos los mejores vendedores de oro, de plata y de joyas en Venezuela. Estaban ahí en Caracas, en el edificio de la Francia. Y Chávez lo que quería era agarrar ese oro y llevárselo. Pero cuando él dice expropiese un domingo en el programa de Aló Presidente, esa misma noche todos los dueños de las empresas que vendían oro sacaron todo. Ah, ¿quieres el edificio? Toma el edificio. Se lo dieron. Pero ellos se fueron y no le dieron nada. Eso le molestó a Chávez, como tú tienes idea. Lo que Chávez quería era eso, el oro. No quería el edificio, quería el oro que estaba ahí. En fin, entonces, a ver, Franklin Brito entró en una huelga de hambre en contra de Chávez porque le regresaran su fondo. Y lo hizo, y creo, y si mal no recuerdo, Elías Jagua, que era ministro de Tierras, fue el que se encargó de sepultarlo a tal grado de que Franklin Brito terminó muriendo. Nunca le regresaron nada. Y era una persona que tenía una lucha justa. ¿Por qué lo cito a Franklin Brito? Porque ha sido una de las personas olvidadas de los verdaderos opositores que lucharon contra el gobierno. Entonces, la gente que realmente luchó contra el gobierno o terminó en el exterior con una mano atrás, otra adelante, o terminó y sin nada. Porque también puedo citar, por ejemplo, a el diputado Alejandro de Armas, quien era el diputado que estaba llamado a sustituir a Chávez cuando fuera revocado en el año 2004. Y él falleció de un infarto porque era una de las personas más férreas en contra de Chávez. Pero él muere de un infarto porque el hecho de lograr sacar a Chávez del poder. Entonces, ¿qué voy con todo esto? ¿Por qué contextualice todo esto? Para que tenga un marco para poder dar la opinión correcta. Y es el hecho de que no solamente María Corina, si nosotros nos vamos, por ejemplo, está Ramos Alud, el que es el director o secretario general de Acción Democrática desde el año 2003 en adelante, desde hace 22 años. Siempre ha sido férreo opositor al gobierno. Incluso fue el que le dijo a Maduro, cuando llegaron en el 2015, en 6 meses te saco. No lo sacó. ¿Por qué no lo sacó? Porque su yerno siempre ha recibido prebendas a través de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, ha recibido prebendas que lo han mantenido de lo más chévere, tanto a su yerno y a su hija como a él. Entonces, siempre ha estado de presente. Y en este caso particular es lo que te digo. O sea, el regreso, precisamente eso que tú me estás diciendo, el regreso es cuando María Corina se convierte en diputada. Y ojo,
Yo a María Corina no le voy a pedir que sea Superman tampoco, para que vaya ella misma y saque, o Supergirl, y saque a Maduro del poder. Pero yo tengo que analizar el discurso. Y cuando yo hago un análisis del discurso, yo encuentro muchas similitudes, demasiadas similitudes con el día D, ese día D que a nosotros nos vendieron desde el 2. A nosotros el 11 de abril, después del 11 de abril, siempre nos vendieron día D. Rosales lo hizo en el 2006. Dijo, Venezuela, imagínate por ese camino. Ahora sí, en el 2017 lo hicieron con la reforma, cuando le ganamos la reforma a la Constitución a Chávez. No, ahora sí le ganamos a Chávez, ahora sí vamos para adelante. Al día siguiente, el lunes, la gente con resaca de la felicidad de haberle ganado la reforma a Chávez, ¿qué pasó? Chávez inmediatamente convocó, eso fue en el 2007, diciembre del 2007, convocó con rolaje con resaca. Inéditamente, jamás en Venezuela se había hecho una elección de cualquier tipo. Imagínate, una elección a la reforma de la Constitución, que es tan fuerte, en diciembre del 2007, y en febrero del 2008, él saca otro referéndum consultivo para la reelección indefinida en el año 2008. Ah, pero fue muy inteligente y no solamente la puso a nivel presidencial, la hizo con todos los cargos de elección pública, alcaldes, gobernadores y concejales. Claro, agarró a todos e hizo que la elección se... Eso nunca había pasado en Venezuela. Pero Que una elección... Eso yo le llamo el recurso a la ficción. Es decir, yo creo en las instituciones republicanas, como te he dicho en otras oportunidades, cuya consecuencia es la democracia. Ahora, el recurso a la ficción es cuando vos empezás, a través de los mecanismos de la república y sus poderes, qué sé yo, modificar las instituciones para crearte vos una democracia, entre comillas, ad hoc y a baja intensidad. Eso le llama el recurso a la ficción. Eso no, o sea, es un peligro que los poderes de las repúblicas tienen que controlar de alguna manera. Pero si vos tenés un sistema de prebendas, de favores, de corrupción adentro, lo que vas a hacer es constituir una disidencia controlada o una opoficción, como le llaman personajes que podamos hablar. Ahora, te hago las últimas preguntas de abogado del diablo. Estoy de abogado del diablo. En un país donde la persecución a los opositores reales es tan brutal como encarcelamientos, torturas, exilios y muerte, o como el caso de este hombre que me acabas de decir, ¿cómo se explica que María Corina Machado vive en Venezuela? En este momento está en la clandestinidad, pero con un nivel de vida que no le permite, o hasta donde se sabe, no ha sufrido represalias similares. ¿Esto no sería una señal de que no representa una amenaza real, o sea, digo real para Maduro, y eso sería, como te acabo de decir, una representación del recurso a la ficción? Mira, ahí te voy a... Vuelvo y repito, inmediatamente que me haces una pregunta me viene a la mente una contextualización para ponerte en Dale, esa contexto. es la idea, esa es la idea. Ya. Para ser exacto, retrocedamos al año 2017, 19 de abril del 2017, sector El Paraíso de Caracas, para ser exacto, porque yo estuve in situ. La gente sabe que en el año 2017, entre marzo de ese año y agosto, ocurrieron las más cruentas protestas jamás vistas en Venezuela, donde murió mucha gente inocente que realmente amaba al país y lo dio todo, gente que no tenía cómo enfrentar a los militares, y yo estaba en la calle. Pero ¿por qué cito específicamente este día? Porque a mí, yo también protesté y esa es una de las razones por las que estoy fuera de Venezuela, porque yo soy un opositor real. Yo no me pude quedar porque yo iba a caer preso, y ya lo he dicho en varios programas anteriores, prácticamente eso es de dominio público en mis redes sociales. Yo estaba en equipo,
yo tenía un equipo a cargo de protesta de más de 10 personas, que era mi cuadrilla del Grupo Orión. Y resulta que nosotros vamos ahí y a nosotros, obviamente, esas protestas, ese día era otro de esos famosos días de que en Venezuela, si nos ponemos a revisar la historia contemporánea en 2003 en adelante, han ocurrido 100 días de. Ahora sí, es el día de. Ahora sí. Entonces, ese día también era el día de, donde de diferentes partes de Caracas salían diferentes núcleos de marcha para unirse en un gran núcleo y la gente lo que esperaba era la orden para ir a Miraflores. Entonces, en cada núcleo iba a ir un líder. Ese día, nosotros no sabíamos a quién nos quería. Y resulta que en medio de la marcha que ya iba caminando desde el centro comercial, yo empecé a partir desde Multiplaza El Paraíso, empezamos a caminar hacia lo que era el San José de Tarbes, un colegio muy reconocido en El Paraíso que solamente estudian mujeres allí, chicas. Y nosotros íbamos caminando y cuando vamos en ese proceso vemos que llegan dos camionetas súper blindadas con las lunas o los espejos totalmente en negro. Recuerdo yo que era una gris oscura y otra era un gris más claro. Y de una de esas camionetas se baja Lilian Tintori. Y lo primero que me sorprende es que se baja con militares. Son militares los que van manejando las camionetas. ¿Ya? Entonces yo digo, ya va, un momento, le digo yo a mi equipo, muchachos, ustedes también ven lo que yo estoy viendo. Si nosotros allá enfrente, en el San José de Tardes, adelante, a nivel de la Plaza Madariaga, tenemos un cerco perimetral, porque ya en ese momento habían perfeccionado los métodos para enfrentar las marchas, inclusive habían el ejército o la Guardia Nacional, la que se encarga de controlar a los civiles en este tipo de eventos, ya tenía inclusive unos carros que desplegaban paredes metálicas completas y completas, o sea, no había forma de pasar. Y yo digo, si ellos tienen eso, ¿cómo es que aquellos militares que están allá son los malos y estos militares que están de este lado son buenos? O sea, no entiendo. O sea, ¿cuál es el juego? Y además están protegiendo a la oposición venezolana y la están trayendo en dos camionetotas. No entiendo. Es más, yo tengo esos videos y voy a agregarlos a este video, voy a anexar un clip para que vean lo que yo les estoy diciendo. Yo lo grabé. Claro, es la parte del juego que no estás entendiendo. Yo siempre lo digo, es como un juego de ajedrez en 3 dimensiones. Una dimensión es la dimensión de las piezas que se ven entre sí y que no saben que son movidas por los jugadores. La otra dimensión es la visión de los jugadores moviendo las piezas. Y la tercera dimensión es la dimensión de la federación o de la organización, del partido de ajedrez del cual vos estás formando parte, y si querés ir más allá, hay una federación argentina o internacional, ¿entendés? Tenés una visión parcial. Solamente estás teniendo la visión de las piezas del ajedrez, y ante esa incongruencia, digamos, tan evidente, yo me retiraría. Yo soy demasiado consciente de eso por haber estudiado el marketing político, no la política, no la filosofía política, el marketing político, las estratagemas, los escamotages que se hacen para lograr el favor electoral de los votantes dentro de regímenes democráticos y republicanos. Disculpame la intervención. No, tranquilo. O sea, ¿por qué lo estoy citando? No, tranquilo, no pasa nada, de eso se trata. Porque yo en ese momento, yo no lo he visto en situ, yo lo había visto desde otras panorámicas. Incluso yo me he enfrentado a mi propio papá para las elecciones del 2013, porque ya me empezaba a cansar el hecho de yo ver a los mismos llamando a días de y estaba votado. Entonces, ¿por qué cito esto? Esta situación. Al final, lo que fue que ella se puso una máscara, nosotros teníamos apenas pañuelos en la boca, recuerdo yo que tenía, creo que si mal no recuerdo, era leche de magnesia, que se utilizaba para poder contrarrestar es un remedio para la acidez estomacal que se echaba para contrarrestar los efectos de la bomba lacrimógena. Y ella, de repente, el mismo militar
le saca una máscara con una caja nueva, una máscara especial, y se la pone y va y se toma las fotos. Y cuando ya termina la foto, se va y nos deja a nosotros solos peleando. Ese día fue donde yo aprendí, in situ, que la oposición venezolana había muerto. Ese fue el día en que yo dije, no, la oposición venezolana verdadera. Por eso cité al diputado Alejandro de Armas, porque el diputado Alejandro de Armas hace 21 años sí amaba a Venezuela. Y él muere de un infarto y da su vida luchando por Venezuela. Así como lo hizo Franklin D. que dio su vida por Venezuela. Y como más de 200 venezolanos que han muerto en las protestas en 2014, 2017, luchando por Venezuela. Entonces, los verdaderos opositores al régimen venezolano, como no han podido ser comprados, como no han podido ser doblegados de manera económica o por algún, o sea, porque el detalle con el gobierno bolivariano es que el gobierno bolivariano te buscaba la pata, o como yo le digo, el valor nominal. Y ese valor nominal, cuando te lo encontraban, por ahí te daban y te llevaban. Y voy a citar el caso de Ricardo Sánchez. Ricardo Sánchez fue el presidente de la FCU, la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, por allá en el año 2007, cuando yo estaba estudiando mi tercera carrera y yo llegué a ser secretario de Cultura, eso está ahí, por la plancha Equidad 18, en la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. Y ahí en las protestas del 2007, ahí él se perfilaba en conjunto con John Goycochea, Stanley González, y ahí nació Guaidó. De esas marchas nació Guaidó, pero Guaidó era de los estudiantes que estaban en tercera línea, que no se veía, así como estaba yo, en tercera línea estaba Guaidó. Entonces, Ricardo Sánchez tenía un detalle con una deuda y que me venga y Ricardo Sánchez me lo diga en la cara, porque yo dije en algún momento, si me lo encuentro, se lo digo en la cara. Ricardo Sánchez tenía una deuda con respecto al departamento que tenía en la Candelaria, y resulta que acontece que le pagaron esa deuda y le dieron una camioneta. Listo, ahí empezó a volver. Y eso fue de dominio público, porque llegaba a la universidad de repente, desde que ganamos la red, empezó a cambiar paulatinamente el discurso, se empezó a alejar de la oposición y de repente apareció con el partido de gobierno y llegaba a la Universidad Central de Venezuela con tremenda camionetota nueva de paquete. Entonces tú decías, ¿a qué voy con esto? Que sí, en Venezuela a mí me parece demasiado sospechoso, sabiendo yo que ya han perfeccionado, ya tienen más de 25 años en el poder, desde la marcha, si vamos a citar desde las protestas de la marcha de noviembre del 2000, tienen 25 años perfeccionando sus técnicas para saber exactamente. Y aquí voy a hacer un inserto muy importante, en el cual yo voy a pedir disculpas públicas por Óscar Pérez, porque en el momento en que el policía Óscar Pérez se rebela en contra del gobierno bolivariano, nosotros creíamos que era un juego, porque lo hizo demasiado de ficción. O sea, yo recuerdo el día que Óscar Pérez se rebela, él roba un helicóptero que en Caracas estaba prohibido terminantemente. El único helicóptero que volaba era el de una radio, y después de los sucesos del 2002, agarraron la zona de seguridad que había creado Carlos Andrés Pérez 22 por el golpe de Estado de aquel entonces, y prohibieron por completo el vuelo de cualquier helicóptero en Caracas. Entonces él se roba un helicóptero y tenía la posibilidad de atacarlos de manera directa, y los atacó de manera directa, y nosotros no creíamos. Nosotros creíamos que eso era parte de un inserto de una narrativa, y resulta que sí era un opositor verdadero, y él decía que al gobierno había que tratarlo como lo que era, un séquito criminal. No se le podía pensar como si no, es un séquito criminal. ¿Y qué pasó con Óscar Pérez? A Óscar Pérez lo masacraron en el Junquito, y hay videos en internet que están atacando a dos personas que estaban aisladas, porque era él, Óscar Pérez, y la persona que lo estaba protegiendo, y lo atacaron y lo bombardearon con bazucas
para poder sacarlo. Y Oscar Pérez hace un en vivo ensangrentado, pidiéndole ayuda al pueblo venezolano porque lo están matando y lo van a poner preso y lo van a terminar matando, y nosotros no creímos. Obviamente estábamos tan sumergidos en la narrativa de información, desinformación, información, desinformación, información, desinformación, y finalmente lo terminan matando. Porque donde estaba oculto, la persona que lo sabía que estaba ahí, lo va a matar. Entonces, cuando yo pienso en María Corina en esta altura del partido, no es que María Corina esté ungida, no, porque si estuviera ungida, fuera otra cosa. No lo está. O sea, yo ya a esta altura del partido, yo he visto tanto, después de 20 años, he visto tanto a los mismos actores. A María Corina yo lo he visto desde que estaba en Súmate con este referéndum consultivo que te dije del 2003. Estamos hablando de hace 21 años, con el mismo discurso. Es más, hay twitters de María Corina del 2012, del 2017, del 2019, con la misma narrativa. El gobierno bolivariano ahora sí está débil, ahora sí está listo para sacarlo, el día de lo que yo siempre digo. Entonces, una de las cosas que yo siempre dije con respecto al 10 de enero era, oye, será otro día de, no creo, porque yo en algún punto, a pesar de que yo tengo un callo emocional muy bien formado, de tanto enfrentarme al G2 cubano por Twitter en el 2017, y que no, o sea, esto no puede ser. Y resulta que termina pasando lo que está pasando. Y bueno, mi pensamiento es el mismo. La oposición venezolana murió en el 2008, mi querido hermano. La verdadera. Siguiendo con bueno, con esta construcción de la ficción o la opoficción, como le llama un personaje de Eduardo Tal, creo que se llama. Vamos a Edmundo González. O sea, para los que no sepan, Edmundo González es un político venezolano que, según los datos que he encontrado en internet, fue primero funcionario del chavismo durante años. O sea, ahora se presenta como la oposición ungida por María Corina Machado, pero fue funcionario del chavismo durante años. Se desempeñó como embajador de Venezuela en Argentina bajo el régimen de Chávez y luego vuelve a Venezuela para ocupar la dirección de planificación estratégica de Caracas. Después de trabajar con el régimen chavista, se jubila, lo que implicaría imprimis un prolongado vínculo con el aparato estatal chavista. Además, bueno, actualmente, como dije, se presenta como opositor con una narrativa conciliatoria o conciliadora. González ha declarado que el chavismo es una fuerza que permanecerá en Venezuela y ha abogado por la reconciliación con el chavismo, lo que muchas personas consideran un enfoque tibio, permisivo, frente a un régimen señalado por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Nada, ¿cómo explicarías primero el rol como embajador de Venezuela en la Argentina durante el régimen de Chávez? ¿Qué papel desempeñó en la promoción de la agenda chavista a nivel internacional? Y después de dejar el cargo como embajador y ocupa este puesto en la Dirección de Planificación Estratégica de Caracas, si sabes algún tipo de decisiones estratégicas que ayudaron a diseñar el régimen. Contextualizámelo, por favor. Porque es un personaje... Sí, también lo he visto, ¿viste? ¿Sabes qué me... Amén de estas preguntas formales, si no te las vuelvo a funcionar, pero me hizo acordar a Biden, un personaje parecido a Biden, un viejo gagá, dando declaraciones titubeando. Entonces no podés enfrentar a efectivamente, o sea, me extraña que sea el elegido de María Corina, me extraña que se elija un tipo de candidato así senil, al borde de, no sé, de una decrepitud física y mental,
para hacerle una oposición real a ¿qué me puedes decir? Fíjate una cosa, eso que acabas de decir fue lo primero que me vino a la mente porque para mí Edmundo González no existía hasta que Manuel Rosales, vamos a partir del punto de quién lo propuso él y cómo lo inscriben a él. A él lo propone Manuel Rosales. Sabemos quién es Manuel Rosales, ex contendor con el gobierno de Hugo Chávez en el año 2006 y eterno gobernador del estado Zulia, con Chávez y con Maduro. Vamos por ahí. Y vamos a recordarle y refrescarle a las personas qué pasó la semana después de que Manuel Rosales pierde las elecciones con Chávez en el 2006. Sale en cadena nacional de radio y televisión en Venezuela, recibiendo a Hugo Chávez, volviendo a ser gobernador del estado Zulia, en cadena nacional, luego de una semana antes haber dicho que Chávez era un parásito que había que sacar del gobierno en el año 2006. Entonces, si una persona como Manuel Rosales propone a una figura como Edmundo González, que para mí, yo asumo la responsabilidad de lo que voy a decir al 100% como siempre, es una pieza del tablero del ajedrez, como tú has dicho, bien dicho hace un ratito, pero no es ni un alfil, ni un caballo, ni un rey, ni una reina, no, de los que tienen acción poderosa, no, es un peón. Es un peón al borde del Alzheimer, diría yo. Es un peón al borde del Alzheimer. Es la realidad. Lo digo con respeto, perdón, no quiero parecer políticamente incorrecto, lo digo porque tuve un papá con Alzheimer y me hizo acordar a los titubeos de mi papá justo antes de perderse. Lo digo con respeto, lo digo con respeto y con lástima. Cuando vi las declaraciones digo, y chabón, loco, esto es la oposición. O sea, si yo fuera jefe de campaña, una cosa. Lo último que le hubiera propuesto a María Corina sería llevar a este tipo. O sea, porque con este tipo tenés cero probabilidad de nada. ¿Entendés? Es que eso voy. Salvando las distancias, si hacemos un análisis y contextualizamos un poquito más, en los años 90, después del que ocurre la turbulencia en Venezuela, el golpe de Estado del año 92, la destitución de Carlos Andrés Pérez de la presidencia de la República en el año 93, la llegada de Ramón J. Velázquez como presidente interino de Venezuela y todo lo demás para darle estabilidad, la situación la situación bancaria de Venezuela con el Banco Latino y el Banco Caracas. Llega a la presidencia de la República de una manera poco atípica, en ese momento, con lo que se llamó el chiripero, Rafael Caldera, pero no llega ese Rafael Caldera, que había sido un presidente fuerte, había sido un personaje de una figura pública venezolana, un estadista, como se había presentado siempre, sino que ella llega como una persona desgastada, que ya no caminaba casi, que ya hablaba así, y eso es histórico, efectivo. Para nada estoy emitiendo un juicio de valor porque para mí uno de los grandes presidentes de Venezuela de la época de los 40 años fue Rafael Caldera. Rafael Caldera y el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Eso es una realidad fáctica, medible y cuantificable. Pero volvemos a lo mismo. O sea, si tú necesitas a un candidato con la potencia, con la energía emocional, mental y con la expertise correspondiente, yo lo que le voy a dar desde este punto de vista, o sea, está pasando lo mismo que pasó a fin, donde ya estaban cansados del sistema, donde ya estaban agotados de los copellanos y de los adecos, está buscando un personaje que te rompa el paradigma. Pero lo primero que me viene a la mente en comparativa es Alfaro Cero, el que era secretario de Acción Democrática, y como Acción Democrática no tenía más nadie que poner y no quería apoyar a Irene Sáenz, bueno, vamos a meter a Alfaro Cero. Una persona que
nadie lo esperaba. O sea, en su momento fue grande, hizo lo que hizo, se le reconoce, pero no era la persona para enfrentar a Hugo Chávez. La persona para enfrentar a Hugo Chávez fue gobernador en ese momento de Carabobo, ahorita Salas Romer. Ese era el que tenían que apoyar al 100% para hacerle frente y evitar lo que pasó. Pero bueno, entonces con el mundo pasa lo mismo. O sea, para mí, y salvando y manteniéndome firme en la postura, yo empiezo a ver demasiadas similitudes con la situación de Juan Guaidó y su presidencia del interinato del 2019 en adelante. Demasiadas similitudes. Porque entonces tú le das la responsabilidad. Claro, En cuando ese momento. empezás a ver demasiadas similitudes en los hechos factuales de la realidad, el caos te da un patrón, ¿entendés? Y el caos se transforma en orden y el orden en simetría, ¿entendés? Y es ahí donde te pones conspiranoico, basado en hechos reales, no en la conspiranoia como tal, ¿entendés? Claro. Mira, Es la verdad absoluta en eso. Por eso te digo, o sea, yo lo primero que hago es tirar de la rica y inmensa historia que tiene Venezuela desde que llegó el gobierno bolivariano. Hay demasiada similitud. Y es más, voy a citar algo que fue, ¿no?, tapado así. Lo taparon y lo trataron de que no se viera. En el 2017, sumergidos en las protestas que había, de repente, Leopoldo López es trasladado. Todos sabían que Leopoldo López le habían dado casa por cárcel y estaba preso en su casa. Y resulta que se lo llevan al hospital militar de Caracas. Y en algún punto, un día, no recuerdo exactamente el día, pero yo tengo el... Y resulta que su esposa, Lilian Tintori, porque había una situación extraña con él, que lo habían llevado, pues no sabían explicarlo, y resulta y acontece que ella saca un tweet donde dice que Leopoldo López, lamentablemente, sin palabras, mi esposo ha fallecido. Leopoldo Castillo, de un programa muy conocido en Venezuela, que era A los Ciudadanos, se hace eco de eso. Y dice, mira, ha fallecido. Obviamente él después se retracta, Leopoldo Castillo, porque lo hizo. Me retracto de lo que dije. Eso ocurrió en una fracción de 30 minutos, que lanzan el tweet, lanzan la noticia y ya la gente empezaba porque estaban buscando el punto de efervescencia. ¿Por qué te digo esto? Por lo que pasó el 9 con María Corina, cuando la secuestran y supuestamente la secuestran, la sueltan, la carterita azul, todo esa narrativa alrededor de... La famosa carterita azul. Claro, por eso te digo. Y además... Todos veían una señal conspiranoica en la que había. Eso, yo veo la similitud. Correcto. Entonces, aquí veo otra similitud cuando secuestran a Juan Guaidó y lo liberan. Similitudes, comportamientos iguales. Dentro de esas, la gente, obviamente, con esa energía y esa emoción a tope, que te sesga tu parte cognitiva para tomar decisiones racionales. Entonces, ojo, como yo sí tengo ese callo, yo dije, yo prefiero no opinar, pero ahorita sí estoy emitiendo, en ese momento no lo hice, pero ahorita estoy emitiendo una opinión, porque esperé unos días hasta que bajó, para obviamente empezar a buscar planes. Y con esa situación me vinieron a la mente esos dos elementos. Esa situación del 2017 con Leopoldo López y su supuesto fallecimiento, y esta situación de Juan Guaidó cuando lo secuestraron, y ahora estoy libre nuevamente, y todo un proceso que si nosotros hacemos un programa de Juan Guaidó, vamos a hacer un programa de 3 horas de lo que hizo por toda esta situación. Entonces, son demasiados elementos. Y una persona, y lo digo desde el punto de vista correcto, si es
¿por qué yo preferí irme de Venezuela y seguir luchando? Porque habían dos escenarios. Yo sabía que iban a atacar a mi familia. Yo sabía que yo sabía a lo que me estaba enfrentando. O me iban a matar. O sea, Entonces, ¿cómo sigo por lo luchando? que nosotros hemos conversado, o sea, fuera de cámara, que ellos te iban a matar, hermano, te ibas a hacer boleta, o sea, olvídate. No Claro, teníamos porque no era conocido. No era conocido. no, Entonces, a eso voy. olvídate, te mataban, mire. O sea, además yo Claro, tengo, Buenos Aires está llena de venezolanos, he tenido alumnos venezolanos, esto lo he dicho en otro programa. No hay historia de un venezolano con la que yo haya hablado en Buenos Aires que sea feliz. Todas son historias tristes y esto también lo hemos hablado en otro programa. Las decisiones políticas se toman con el sistema límbico del cerebro y el reptiliano. El sistema racional es el córtex cerebral, que representa el 14%, el córtex, la materia gris, de donde manejamos los actos racionales. El resto es emocional y territorial, sexual, instintivo. Entonces es ahí donde se elevan los discursos políticos y la no racionalidad. Yo he sentido decir en este tiempo a gente pensante defender a Maduro, ¿viste? Que tiene 8 millones de venezolanos en el exilio, defender el sistema de Maduro. Me parece una cosa producto del sistema límbico para ser políticamente correcto, ¿no? Y reptiliano, pero personas que tienen doctorado, personas académicas, o sea, no estamos hablando de racionalidad, estamos hablando de otra cosa. Mira, hay algo que no se me quiero volver y no quiero que se me escape, no se me escape. Se ha declarado, o sea, Edmundo González ha declarado que el chavismo es una fuerza política que permanecerá en Venezuela y que el camino es la reconciliación. O sea, la pregunta es, para tu visión, ¿hay lugar en Venezuela, en la Venezuela actual, un lugar para que haya una suerte de pacto de la Moncloa entre el chavismo y esta supuesta oposición? Les aclaro a los que nos están escuchando, el pacto de la Moncloa es un pacto muy paradigmático que se celebra en España en el año 1977, es un acuerdo político-económico clave para la transición de España desde el franquismo hacia la democracia, o sea, después de la dictadura del franquismo, no importa si la dictadura es de derecha o de izquierda, pero fue firmado por las fuerzas políticas de los más variopintos espectros ideológicos, sindicatos y el gobierno de Adolfo Suárez, que manejó la transición, con el objetivo de manejar la estabilidad política, social y económica del país hasta tanto cuanto la democracia se consolidara o se consolidase. Y vaya que así fue. Fue como decir, miren señores, estos son los puntos de la agenda. Hasta el punto 8, estamos de acuerdo, hasta el punto 8 por decir, no vamos a decir, no se toca. Del punto 8 en adelante podemos discutir, pero hasta el punto 8 no tocamos, salud, educación, lo que fuere. ¿Es posible que exista eso que dice este hombre, que me parece muy gandiano para ser real, pero él no es Gandhi? Él no es Gandhi, no han habido personajes equivalentes a Gandhi con sus claroscuros, no vamos a ser ingenuos, en Latinoamérica. Algo muy parecido a Gandhi fue un presidente de la Argentina que fue Arturo Illia, pero eso es un inserto nada más. Para vos, vuelvo a repetir, ¿es posible un pacto de la Moncloa? Yo siempre digo, acá deberíamos hacer un pacto de la Moncloa, por favor. O sea, nos tenemos que unir, no tenemos que profundizar las grietas. ¿Es posible eso que dice este hombre? Quiero hacer un inserto. Dale. No sé si yo sea conspiranoico o no, pero no sé si te diste cuenta de que en algún momento yo me salí, se me botó el sistema, se me apagó todo y volví a entrar mientras estoy bajando la explicación, cosa que no había pasado en ninguna de los programas anteriores. Bueno. Te lo digo, de repente me cortó la señal
Vuelve a cargar. Cargué, entré y tú estabas hablando. Y así, bueno, hago el inserto porque No me di cuenta. hay que dar ese punto. Por eso te digo, o sea, a ver, por eso te pediría, para poderte dar la pregunta correcta, el pacto, si lo estabas diciendo, vuélvemelo a explicar porque estoy así como que entré en medio. El Pacto de la Moncloa se celebra en España en 1977 para gestionar la transición del régimen de Franco a la democracia. El actor de eso fue Adolfo Suárez, político español, que sienta en la mesa de negociaciones al más variopinto espectro de los partidos políticos españoles para decidir justamente la transición de una dictadura hacia la democracia. Yo muchas veces he dicho que en la Argentina necesitaríamos un pacto de la Moncloa para no tener la grieta, la famosa grieta política que nos hace tanto daño. Pero bueno, me mandan al carajo. Para vos, ¿sería posible, como predica González, ese acercamiento, esa coexistencia con el chavismo, con el madurismo, que ha demostrado justamente ser lo opuesto a una democracia? Se puede hacer, es posible hacer un pacto de la Moncloa, sentar a las distintas fracciones políticas y decir, miren muchachos, estos son los puntos de la agenda política, económica, social, educativa. Hasta el punto 8 no lo tocamos. Discutimos desde el 9 en adelante, pero hasta el 8 o hasta el 9 quedan firmes porque nos hacen bien a todos. Todos necesitamos salud, todos necesitamos educación, todos necesitamos seguridad. Todos... ¿Es posible eso? Wow, qué pregunta tan buena. Yo me la hago Eh, siempre con Argentina. y, y qué pregunta tan retante, ¿no? O sea, tener la posibilidad de sentarte enfrente con la persona o las personas que han depredado el país, por lo menos en mi caso, estoy hablando de Venezuela, han depredado el país por más de 27 años, para ser exacto, ya van a cumplir 27 años ahorita. Se Yo habla en mi muy caso mal, particular, igual me mucho repito. y a veces mal de Adolfo Suárez, el político español. Pero el mérito que tuvo Suárez fue conseguir eso. El gran mérito de Claro, Suárez. Podés decir cosas a favor, en contra, relativizarlas, pero hubo un mérito, si Suárez tuvo un mérito, fue justamente eso, poder hacer el pacto de la Moncloa y generar las condiciones ideales para la transición. Dale. claro. Es que fíjate una cosa, ahorita haciendo un análisis en frío, tratando de respirar un poco y darte una opinión lo más objetiva posible, en ambos lados, en ambos lados, tanto de gobierno como de oposición, como yo siempre he dicho, un tango, para que se baile un tango, y obviamente tú me vas a entender, se necesitan personas. No puedes bailar un tango tú solito. O sea, se necesitan dos personas para hacer de este baile la exuberancia que representa. Entonces, el tango de la destrucción del país, y eso es una postura mía, ha sido de la mano de los dos eh, elementos que están de por medio, tanto gobierno como oposición. Y hay conectores a través de la historia, como por ejemplo el caso de Odebrecht, Venezuela, el único país o uno de los pocos países en toda América Latina donde no se investigó Odebrecht, porque si se investigaba, iba a caer gente de la oposición e iba a caer gente del gobierno que recibieron prebendas de parte de Odebrecht y era el país donde se pagaban las coimas más grandes. Los sobornos más grandes se pagaban en Venezuela. Mira, yo soy de la teoría, esa es mi postura, de que en Venezuela hay que hacer un reseteo absoluto de todo, porque lamentablemente se ha arrastrado por estos 27 años, se ha arrastrado todo lo malo que ocurría en la Cuarta República, se ha arrastrado eso y se ha potenciado por mil, que ha abarcado no solamente el campo político, sino en lo social, por completo, porque todo fue abarcado. Y yo soy partidario de la restitución
de la Constitución de 1961, porque esa Constitución supuestamente fue derogada bajo argucias legales que no existían y que no se sustentaban dentro de, por ejemplo, el referéndum consultivo que se hizo para el llamado a una nueva constitución no existía. Fue inventado, adaptado para. Entonces, todo lo que se ha hecho, y creo, si mal no recuerdo, la Constitución de Venezuela de 1961 estipulaba en el artículo 250 o 258, por ahí va, me corrigen si me equivoco, que nosotros los ciudadanos tenemos el derecho de restituir esta Constitución para salvaguardarla y volver a tener el orden en el país. Esta Constitución te daba las bases para poder volver a hacer una transición. Existía porque obviamente esta Constitución nace como el resultado de un pacto, el pacto fijo, que se fija para sentar las bases de gobernabilidad en Venezuela y que el resultado fueron 40 años de prosperidad, 40 años de democracia, 40 años de progreso, 40 años de crecimiento. Mal que bien, eso es otro punto de análisis. Pero Venezuela, a partir de ese pacto, crece y obviamente crece y empieza un proceso de crecimiento que le abre la puerta al bolivarianismo. Entonces, en esa constitución está establecido la Junta de Gobierno. Una Junta de Gobierno que te permite tener elementos militares y tener elementos civiles de todos los bandos para tener la posibilidad de establecer el marco de ruta para volver a establecer el hilo constitucional que para mí se perdió desde el año 99. El 15 de diciembre del año 1999, el hilo constitucional en Venezuela se perdió, porque se formula una constitución que ya sabemos los resultados que ha dado. Entonces, es necesario unas reglas, algo que yo llamo el pacto mínimo de convivencia. Tiene que existir. O sea, pero... Me gusta que estás mencionando una constitución, es decir, un elemento republicano, sí los hay, ¿entendés? O sea, una salida constitucional republicana y con consecuencias democráticas. Te iba a decir porque te dije fuera de cámara que había investigando, me había encontrado con este hombre, Eduardo Vittar, que propone una salida violenta, ¿entendés? Directamente, dice, con esto no hay que me da miedito, o sea, me produce miedito lo que dice Vittar. ¿Vos qué opinás de esto? Mira, a mí me alivia todo lo que sea constitución, república, no, ¿entendés? No manipulación de las instituciones, como te dije, republicanas, para customizarlas y hacerse una democracia ad hoc a baja intensidad democrática, valga la redundancia. Si te dejo, claro, entonces, para obviamente empalmar con la postura de Eduardo Vittar, que sí le he escuchado, hay un camino que te lo presenta esta constitución, que para mí sigue siendo la constitución que me representa. O sea, yo siempre he dicho que la constitución de 1999 a mí no me representa en lo absoluto, porque esa fue una constitución hecha a la medida del gobierno bolivariano y de incluso la oposición para poder sostener todo este desastre que ha acontecido en estos últimos 25 años que han entrado. Entonces, hay una fórmula que te permite, pero, y quiero dejar la salvedad, tiene que existir un pacto de convivencia, pero lamentablemente no podemos olvidar quiénes son los que son responsables, tienen que pagar sus responsabilidades, tienen que asumir y de los dos bandos. O sea, tiene que ser así, porque si no, el proceso de reconstitución del tejido social en Venezuela es muy fuerte, que esa es la parte más difícil de este proceso de convivencia, sentar las bases para
Se puede hacer en lo económico, se puede hacer en materia de salud, se puede hacer en materia de infraestructura, se puede hacer en materia administrativa en Venezuela, se puede hacer en materia de volver al reordenamiento natural. De hecho, que Venezuela caminara bien, pero el proceso de reconstitución a nivel social va a ser muy difícil si no hay un reconocimiento de lo que son las responsabilidades a lo largo del tiempo. O sea, eso tiene que estar enmarcado ahí, pero el pacto tiene que existir, tiene que haber un pacto de convivencia, no entre los líderes, porque eso es algo que yo sí digo muy importante. Hay que, los líderes que han representado, las cabezas que han representado, si son personas que realmente aman al país, tienen que hacerse un lado. Tienen que dar un paso al costado y decir, no, mira, ya yo cumplí, me voy, no sé, vete a hacer lo que tú quieras, ya te alcanzará la factura que te tenga que alcanzar. Pero sí tiene que haber un nivel de, unas reglas mínimas de convivencia para poder restituir el país. Ahora, la Eso para mí postura de... les va a llevar al menos una generación, lleva al menos una generación. Estás hablando de Sí, 20. eso no es un proceso que va a ocurrir porque te digo, si yo hago el análisis de lo que fue el pacto de Punto Fijo, eh, la tranquilidad en Venezuela realmente llegó, estamos hablando de, si yo mal no recuerdo, finales de años 59, años 60, se firma el pacto de Punto Fijo. Y Venezuela se pacifica es a finales de los años 60. En los 70 es que Venezuela entra en un proceso de pacificación, o sea, más de 10 años después. Porque en ese momento, como en ese pacto, los de izquierda radical no estaban sumergidos, entonces, ¿qué hicieron? Se convirtieron en guerrilleros y ocurrieron masacres en Venezuela en los años 60 en contra de la democracia, hasta que se estabilizó. Llegó Rafael Caldera, precisamente en su primer gobierno, y los pacificó a toditos. Y se acabó el problema y Venezuela terminó entrando en la senda en que estaba. Ahora, mira, voy a ser bien franco en lo que tiene que ver con la postura de Vital. Lamentablemente, ya nosotros hemos agotado todas las vías políticas, todas las vías diplomáticas, todas las vías electorales, todas las vías. Y el único resultado que se ha presentado en el agotamiento de todas esas vías es que nosotros no estamos frente a un gobierno democrático, nosotros no estamos enfrente de republicanos, nosotros no estamos enfrente de gente que le interesa hacer vida política normal. Nosotros estamos frente a delincuentes, asesinos, manipuladores, ladrones y saqueadores. Te faltó Y narcotraficante. traficantes y terroristas, porque dentro de Venezuela están grupos islámicos de Irán en Venezuela teniendo bases, haciendo vida. Entonces, si yo tengo, como en algún momento yo le hice un análisis a una persona que me preguntó cómo se soluciona lo de Venezuela. Mira, en Venezuela tienes no solamente intereses rusos ya de por medio, intereses chinos de por medio, por todo el dinero que desembolsaron en Venezuela para infraestructuras que nunca se ejecutaron o que quedaron como grandes elefantes blancos. Están llevándose uranio de Venezuela para hacer bombas atómicas. Están grupos extremistas terroristas dentro de, está el narcotráfico, están los cubanos, está la FARC metida en Venezuela. Entonces, tú tienes todos esos elementos dentro de Venezuela, tú no los puedes, lamentablemente, llegar tratando de dialogar con ellos. Yo soy de la teoría, y eso es lo que deberíamos estar debatiendo, de cuántos venezolanos están fuera del país dispuestos a ir a luchar por su nación. Porque fuera de Venezuela, fuera del país, hay suficiente fuerza de venezolanos como para entrar al país y tomarlo y recuperarlo. No hay otra. Juro Y que yo, decís eso, Greg, y se me arruga el corazón. O sea, te juro. es Decís que, eso y se me arruga el corazón, hermano. Porque más sí, es que, derramamiento de sangre, ¿entendés? El derramamiento de sangre hermana
no sé si calificarla de pecado, porque me suena muy bíblico, pero es pecado si los hay, ¿entendés? O sea, las guerras civiles, esa es la gran paradoja venezolana. Presentar, pero nada, sí, Es que, por favor. no, pero es que fíjate una cosa. ¿Por qué yo he llegado a esta conclusión? Por todo lo que yo he vivido. Yo viví el referéndum consultivo del 2003, el referéndum revocatorio del 2004, elecciones parlamentarias del 2005, elecciones presidenciales 2006, referéndum a la Constitución 2007, elecciones para la Asamblea 2010, elecciones presidenciales diciembre 2012, elecciones presidenciales de abril del 2013, elecciones parlamentarias del 2015. ¿Y el resultado cuál ha sido? El mismo. Sí, y cada vez se atornillan más. Primero fue Chávez, después Maduro. Y ahorita, quien realmente está gobernando Venezuela es Diosdado Cabello, no es Maduro. Maduro ahora se convirtió en un títere de quien realmente está llevando el poder en Venezuela, que es Diosdado Cabello. Para muestra un botón. El presupuesto asignado para el ejecutar el funcionamiento normal de Venezuela en el 2025 asciende a 5 billones de bolívares para que funcione en el 2025. 5.000 millones de bolívares. Solamente todo el aparato de Venezuela, todos los ministerios y todo lo que requiere la administración. A Diosdado Cabello le asignaron el Ministerio de Interior y Justicia, el que se encarga de velar por la seguridad del país. Tiene el mismo presupuesto, una sola partida es equivalente a todo el presupuesto de la nación para que funcione en el 2025. ¿Y eso qué se va a traducir? Más represión, más detenciones, más asesinatos, más desapariciones y más fuerza. Entonces, cuando tú ves eso, ¿quién está gobernando es él? Y voy a citar algo que a mí me llegó recientemente y lo he leído un par de veces, lo he analizado, lo he visto y obviamente lo he cotejado con la realidad. Y es el libro Memorias de una nación en guerra, que fue escrito a finales de los años 80 y que es un libro que viene de un cristiano evangélico. Corríjanme las personas que lo saben, ahorita no tengo el nombre Sí, exacto es en un su mente. cristiano evangélico protestante, sí. Sí. Ya, entonces, esta persona recibe visiones proféticas sobre lo que venía a Venezuela, sobre toda la situación que se iba a sumergir. Y en ese momento nadie le prestó atención porque obviamente estamos hablando de un país que a pesar de que estaba en crisis, esto fue antes de los sucesos de febrero del año 89. O sea, estamos hablando de que Venezuela ni siquiera había vivido el Caracazo de febrero del año 89, bajo la situación de Carlos Andrés Pérez. Entonces, decir que Venezuela iba a estar bajo la sombra de un gobierno comunista, un gobierno que iba a destruir y saquear a Venezuela, era hablar de herejía. Y en ese momento no le prestaron atención. Pero resulta y acontece que él profetizó no solamente todo lo que ha pasado, sino la llegada de Chávez al poder, la llegada de Maduro al poder y la llegada de el tercer rey que va a gobernar con fuerza, sangre y dolor. ¿Qué es Diosdado? Que es la persona que le han dado la potestad para doblegar lo que queda de fuerza. Y se dice, según las fuentes internas que manejan diferentes periodistas, que quien supuestamente manda a poner esa María Corina es él. Y después Maduro gira la orden contraria porque no quería. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que vuelvo a la tesis. Ahorita hay que debatir realmente quiénes somos las personas que estamos decididos a salir realmente del gobierno bolivariano, ordenarnos, entrenarnos e ir a tomar Venezuela.
porque es una responsabilidad de todos nosotros, los venezolanos. Porque yo lo que digo es lo siguiente, y vuelvo a un punto en el cual hablamos hace un par de programas. ¿Cuánto tiempo más vamos a invertir en esto? ¿Cuántas personas más van a sufrir? Porque en este transcurso de los años hasta mi papá falleció de un infarto por Es querer lo, salir del gobierno es bolivariano. lo que te digo, Greg. Yo, de las historias que he escuchado de venezolanos acá, inclusive alumnos que he tenido, no hay ninguna historia de final feliz. Ninguna. Son todas historias trágicas, tristes, de huida. No he escuchado nunca una historia, ¿entendés? Y de gente muy integrada, de gente. No sé si querés agregar, estamos en 1 hora 20. Sí, ya, Daría para mucho más, sí, es que esto da para pero más, pero yo quiero enviarle a mis hermanos venezolanos un deseo de igualdad, hermandad y fraternidad para todos. sí, yo obviamente pienso lo mismo, lindo con tu mensaje, porque yo estoy dando testimonio de lo que es estar lejos de tu país, de lo que es perder todo lo que tenías, de lo que es tener que llorar en silencio todo lo que sientes y mirar al techo y decir, ¿hasta cuándo voy a tener yo la oportunidad de volver a pisar mi país y volver a salir adelante? Entonces, mira, cuando yo estaba haciendo investigaciones para el programa, me encontré lo que era el detonante que hizo que aconteciera lo que ocurrió con la primavera árabe, por allá hace ya más de una década. Y me encontré con que un simple arresto de un buhonero en Túnez fue la chispa que hizo que todo explotara. Entonces, miércoles, o sea, en Venezuela, yo te digo, o sea, ya la única salida que queda es ordenarnos y caminar y invadir Venezuela, nosotros, los venezolanos que nos pertenece el país, y sacar y expulsar a estas personas por las malas, porque no hay otra salida. O sea, cuando tú analizas todo, o sea, Venezuela, ¿qué te puedo decir? Franklin Vito murió de una huelga de hambre, el diputado Alejandro de Armas murió de un infarto, medio millón de empresas cerradas, más de 200 muertos en protestas, personas que los pisaban los carros eh, cuando pasaban las tanquetas militares. Tantos elementos. Si yo voy a hacer la comparativa con en lo que detonó la primavera árabe, eso quiere decir que en Venezuela debió ocurrir la primavera venezolana hace rato. Pero no, es que no estamos negociando ni lidiando con personas que no tienen fuero. Lo Son, hablamos, también lo hablamos en el programa donde, ¿entendés? Que hay mucha gente que tiene, como se dice en la jerga, el caballo untado. No es contra fuerzas terrenales, sino contra otro tipo de fuerzas. sí, que esto ya es una situación que la batalla es espiritual totalmente. Y yo creo que desde el mundo espiritual es donde tenemos que empezar a agarrar. Hay alguien que me dijo eso que tú me has dicho en el año 2019. Ya lo deben, desde el 2019, hace 6 años me lo dijo. Se llama Jesús Arenas. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Jesús. Él me dijo eso, ya lo de Venezuela no es visible, es invisible. La pelea es invisible en el mundo de lo invisible, porque en el mundo material ya no hay nada que hacer. Así que siendo ya 1 hora 23 de dialogar, de Vuelvo a discernir mandar sobre... mi deseo de libertad, igualdad y fraternidad para los queridos hermanos venezolanos. Queridos Esto es hermanos todos. correcto. Si citamos al libro Memorias de una nación en guerra, todavía nos falta un trecho, pero la salida está en el horizonte. Solamente que, como se decía en la película de Christopher Nolan, El Caballero de la Noche es más oscura justo antes del amanecer.
Con eso cierro el programa, dándole las gracias a todos, como siempre, por estar ahí, a nuestros seguidores que están creciendo, darles las gracias por apoyarnos, invitarlos a que le den like al programa, comenten su postura, su visión, nos sigan, se suscriban para que nosotros sigamos creciendo y podamos hacer esta charla de manera más constante, porque eso nos estimula. Y pues nada, deseando que sea más pronto que tarde la llegada de ese nuevo amanecer para mi gran llamada Venezuela. Que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste, mi alma saluda a su alma. Nos vemos, se cuida. Nos vemos en el próximo programa. Namaste.